Hay un dato que casi nadie conoce y que cambia por completo la forma en que se ve la masacre de Texas. Cuando la película se estrenó, muchas personas creyeron que todo había ocurrido exactamente como se mostraba en pantalla. Que hubo una familia real. Que hubo un asesino real en Texas. Que todo era un reflejo directo de la realidad. Eso no era cierto. Pero la verdad es mucho más inquietante. Porque aunque la historia no ocurrió en Texas, el origen del horror sí fue real. Y fue tan perturbador que el cine tuvo que exagerarlo para que el público pudiera soportarlo. Esta no es solo la historia de una película. Es la historia de cómo un caso real, silencioso y casi invisible, se transformó en uno de los íconos más aterradores del cine. Y todo empieza con un hombre que no parecía peligroso. Un hombre que nadie tomó en serio. Un hombre llamado Ed Gein. Ed Gein nació en 1906, en un pequeño pueblo rural de Wisconsin llamado Plainfield. Un lugar donde el tiempo parecía detenido. Donde las puertas no se cerraban con llave. Donde todos sabían quién eras desde que nacías. Desde niño, Ed fue diferente. No violento. No agresivo. Solo, extraño. Hablaba poco. Caminaba encorvado. Evitaba la mirada de los demás. Pero la verdadera influencia que marcó su vida no fue el pueblo. Fue su madre. Augusta Gein era una mujer estricta, dominante y profundamente obsesionada con la idea del pecado. Para ella, el mundo exterior era peligroso. Las personas eran corruptas. Y las mujeres, especialmente, representaban una amenaza moral. Ed creció escuchando que el deseo era algo malo. Que la cercanía humana llevaba a la condena. Que solo ella podía protegerlo del mal. Con el paso de los años, Ed dejó de construir una identidad propia. Todo lo que era giraba alrededor de su madre. Cuando ella enfermó, Ed la cuidó sin descanso. Cuando murió, su mundo se derrumbó. La casa quedó exactamente igual. Las habitaciones cerradas. Los objetos intactos. Ed no aceptó la pérdida. Simplemente siguió viviendo como si ella aún estuviera ahí. Y fue en ese silencio prolongado donde su mente comenzó a romperse. Durante años, nadie sospechó nada. Ed seguía apareciendo en el pueblo. Hablaba con los vecinos. Hacía pequeños trabajos. Parecía inofensivo. Incluso torpe. Pero dentro de su casa, lejos de cualquier mirada, Ed estaba construyendo una realidad paralela. No era odio. No era rabia. Era algo más perturbador. Era una necesidad desesperada de llenar un vacío. Cuando finalmente las autoridades entraron a su hogar, se encontraron con algo que no parecía posible. Algo que no encajaba con la imagen del hombre callado que conocían. El caso de Ed Gein sacudió a todo el país. No por la cantidad de hechos, sino por su naturaleza. No era un criminal común. No buscaba fama. No buscaba causar pánico. Ed Gein era el reflejo de una mente completamente aislada de la realidad. Los periodistas no sabían cómo contar su historia. Los psicólogos intentaban entenderlo. Y el público simplemente no podía creerlo. Años después, cineastas jóvenes, fascinados por los límites del miedo, encontraron en el caso de Ed Gein algo más que un crimen. Encontraron una idea. No querían copiar la realidad. Querían transmitir la sensación. Así nació la masacre de Texas. Leatherface no es Ed Gein, pero representa lo que Ed simbolizaba. La pérdida de identidad. El encierro. La desconexión total del mundo exterior. La máscara no es solo un elemento visual. Es una metáfora. En la película, Leatherface cambia de rostro como si no supiera quién es. Como si necesitara convertirse en alguien más para existir. Eso no viene de la nada. Ed Gein nunca desarrolló una identidad propia. Vivió a la sombra de otra persona.
Y cuando esa persona desapareció, no quedó nada sólido detrás. La casa en la masacre de Texas no es solo un escenario. Es un personaje más. Sucio, caótico, opresivo. Es la representación del aislamiento absoluto, del abandono, de una vida sin contacto real con la sociedad. La película no muestra grandes explicaciones. No da contexto psicológico profundo. Y eso es intencional. Porque el verdadero miedo no necesita explicaciones. Necesita atmósfera. El director quería que el espectador se sintiera atrapado, incómodo, como si estuviera presenciando algo que no debía existir. La cámara se mueve de forma casi documental. El sonido es áspero. La violencia es sugerida más que mostrada. Todo eso tiene un objetivo: hacer que se sienta real. Y funciona, porque aunque sabes que es ficción, tu cuerpo no lo siente así. Ed Gein fue finalmente declarado no apto para enfrentar juicio en un inicio. Pasó el resto de su vida en instituciones, lejos del foco público. Nunca dio entrevistas espectaculares. Nunca intentó justificarse ante el mundo. Murió en silencio. Pero su historia no murió con él. Se filtró en el cine, en la cultura, en nuestras pesadillas colectivas. Leatherface se convirtió en un ícono. No porque sea el más inteligente, no porque sea el más fuerte, sino porque representa algo profundamente humano y aterrador: la pérdida total de identidad. La masacre de Texas no trata sobre un asesino. Trata sobre lo que ocurre cuando una persona es aislada, controlada y emocionalmente destruida desde la infancia. El miedo no viene de la motosierra. Viene del contexto. Viene de pensar que alguien así puede existir, que puede vivir al margen, que puede pasar desapercibido. Y eso es lo que hace que la película siga siendo perturbadora décadas después. Porque no depende de efectos especiales. Depende de una verdad incómoda. La verdad de que el horror no siempre grita. A veces, vive en silencio. Si llegaste hasta aquí, ya lo entiendes. Esta no es solo la historia de una película. Es la historia de cómo la realidad inspiró una pesadilla. Y de cómo el cine la transformó en leyenda. Y la próxima vez que veas La Masacre de Texas, ya no verás solo una película. Verás el eco de algo que ocurrió de verdad. Y eso es lo que la hace imposible de olvidar. Y así llegamos al final de esta historia, un mundo lleno de misterios, secretos y cosas que desafían la lógica. Si te fascinó lo que descubrimos hoy, regálanos un like y suscríbete para no perderte ninguna leyenda, crimen o encuentro sobrenatural que tenemos preparado para ti. Gracias por acompañarnos, y recuerda, lo desconocido siempre está más cerca de lo que crees.